Principio básico, reconocer que estas instituciones financieras internacionales son parte del problema, no de la solución, y que son los nuevos brazos ejecutores de la política norteamericana. Ya no se necesitan bombarderos, portaaviones para someter a los países, se necesitan dólares que traen estos organismos, muchas veces para licuar, es decir, nos prestan para poder pagarle a los privados y deberles a ellos, y después nos someten a más necesidad de financiamiento y nos condicionan los dólares. Tenga este dólar, pero hace esto, aquello, etcétera. Entonces, poder tener un desarrollo autónomo significa liberarnos de estas instituciones financieras. Haremos lo imposible para ya no tener que ver con estas instituciones financieras. Más aún, cuando en mi gobierno, de forma abierta, el Banco Mundial nos extorsionó. Ya había un crédito aprobado para el Estado ecuatoriano, todos los requisitos cumplidos. El 21 de abril venía Pamela Cox, vicepresidente del Banco Mundial, a dar los 100 millones de dólares. Cae el gobierno de Gutiérrez, todo paran, esperan ver qué hace el nuevo ministro, nunca nos dieron ese dinero. Cuando fui a Washington a preguntar por qué, nos dijeron por haber reformado la ley de transparencia fiscal y el FEIREP. Es decir, una desvergonzada extorsión a un país soberano por haber reformado una ley nacional. Lo primero que haremos como presidentes de la República es pedir una explicación al representante del Banco Mundial por esto, y de no ser satisfactoria, este señor será expulsado del país. La transferencia neta de recursos con respecto a los financistas del Ecuador hace tiempo es negativa, es decir, estrictamente hablando no necesitamos 2 reales de financiamiento, necesitamos que se refinancie, se reestructure la deuda. Pero ¿por qué nos hace lo obvio? En vez de, como por ejemplo el año 2005, darnos 350 millones para pagarle a ellos mismos 800 millones, hacer un nuevo plan de pago sin que nos den 2 reales, pero pagar a nuestro ritmo. Porque es la manera de condicionarlo. Ten estos 350 millones y hazte esto, esto y aquello. Por si acaso no nos dieron 2 reales. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra política? Maximizar el uso de recursos propios y minimizar la necesidad de estos financiamientos externos. Y no solo eso, ya buscar una integración latinoamericana, porque América Latina tiene capacidad para autofinanciarse. Pero ¿qué pasa? Las reservas, cerca de 200.000 millones de América Latina, están invertidas en el extranjero. ¿Por medio de quiénes? De los bancos centrales. Esta autonomía de los bancos centrales es un eje fundamental en esta política de sometimiento, porque estos bancos centrales no responden a los gobiernos nacionales ni a las democracias nacionales, sino a estos organismos internacionales. Entonces hay que romper todos estos esquemas perversos, hacer que los bancos nacionales centrales tengan control democrático y obligar a que traigan las reservas a la región, juntar esas reservas, hacer un fondo regional, y con eso la región tiene capacidad de autofinanciarse. Si cambiamos una racionalidad de que individualista, de competencia, a una racionalidad de justicia, nosotros seríamos los acreedores. ¿Por qué? América Latina, por ejemplo, los países de la cuenca amazónica proveen el bien más valioso, indispensable para la vida del planeta: oxígeno, la cuenca amazónica. Pero tú puedes respirar ese oxígeno en el primer mundo sin pagarlo. Yo, para utilizar el tractor, sí tengo que pagarlo. Es decir, la diferencia es que ese bien de gran valor no tiene capacidad de exclusión, el tractor sí. Solo por eso los unos son ricos y nosotros somos pobres. Esto no tiene ningún sentido. Después de 100 años la humanidad se ha de reír frente a esto. Hay que valorar esos bienes que producen los países del tercer mundo, que una agencia internacional valore esos bienes y en función de eso cobra a los países que consumen esos bienes, y con eso paguen, si quieren, que no le mandan a los países que generan esos bienes, pero paguen a los creadores de esos países. Es decir, al menos, si no nos reconocen los bienes que estamos generando, pero que son de libre acceso, que tampoco nos expriman con el servicio de la deuda. Eso también lo propuse en las Naciones Unidas. Ya negociar en bloque es un paso bastante importante, porque ¿qué sentido tiene llamarnos comunidad cuando 2 países negocian bilateralmente con Estados Unidos un tratado que atenta contra la normativa andina? En todo caso, nosotros no estamos contra el comercio, estamos contra el bobo aperturismo. Busquemos el comercio siempre que sea de beneficio mutuo, siempre que fortalezca y promueva nuestra base productiva y el empleo nacional. Si en ese sentido es el acuerdo con la Unión Europea, bienvenido. Si no es así, a rechazar todo aquello que destruya aún más nuestra escuálida economía y que destruya empleo nacional. No son cosas excluyentes, hay que ver la calidad de ese informe. Sé que no le han dado las facilidades de caso a esa comisión, pero obviamente si hay conclusiones valederas, tiene grandes integrantes de esa comisión, las utilizaremos. Esto no excluye que se siga auditando la deuda, como tú dices, en otras dimensiones, con otros criterios, ¿verdad? Si fue deuda en dictadura, si no fue, para armamento o no, etcétera, que también son
su legitimidad es muy cuestionada. En todo caso, nosotros jamás hemos excluido la posibilidad. Hemos dicho, vamos a renegociar deuda, vamos a repudiar deudas ilegítimas, pero aún así, una vez renegociada deuda y repudiada deuda ilegítima, jamás hemos excluido la posibilidad de una moratoria unilateral, por un principio muy sencillo, que es el de jubileo. La vida antes que la deuda. Hay compromisos internacionales, pero también hay compromisos nacionales. Educación, salud, trabajo, dignidad. Y la vida está antes que la deuda.